Hola amigas, amigos, un placer saludarles en este video. Oiga, señoras y señores, se puso a peso el kilo y es que Norma Piña, quizás, y esto resulta evidente, pues aleccionada por la gente que dice que la respeta mucho y que la respalda, emitió una carta en la que efectivamente se puso muy gallita, muy sabrosa y dice, yo mandé esa carta. Esa carta en la que da a conocer que ella mandó los mensajes de WhatsApp al senador Alejandro Armenta Mier, creo que la coloca en una posición bastante desventajosa porque ahora con esa carta donde dice, sí, efectivamente yo lo hice, y bueno, entre otras cosas, pero ¿a qué se hace acreedora Norma Piña? Yo lo comenté ya en un video anterior, que esto puede llevar incluso a una demanda de juicio político por parte del senador Armenta. Vamos, lo dijo el propio doctor en Derecho Constitucional que contrató a Alejandro Armenta para que revisara el documento y elaborara un escrito que entregó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No lo querían recibir y sin embargo cuando empezó a grabarlos ahí mismo, así se dio a conocer en conferencia de prensa, pues entonces dijeron, ella tomó la decisión, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, sí, yo mandé ese escrito, yo mandé esos mensajes. Y parece algo muy delicado, no se puede ir así nada más con que yo los mandé y qué, o sea, como que, ¿qué me hacen? Eso es retador, y retar al poder legislativo. Entre poderes, si bien es cierto que pues, son autónomos los tres, poder legislativo sí, pero también el legislativo tiene su autonomía. Y se está dirigiendo al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, que está en funciones también como responsable de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, es decir, al sistema bicameral del Poder Legislativo. ¿Qué le pasó? Está muy sobrada, está muy confiada en que no la pueden tocar, porque ahora la Suprema Corte no se toca. Esto se va a poner muy sabroso, créanmelo usted. Vamos a la información porque le tengo todos los datos respecto a esta situación que se da a conocer el día de hoy. Armenta reacciona ante la carta en que Norma Piña acepta que le envió mensajes. Alejandro Armenta señaló que es lamentable que se emitan expresiones a título personal, cuando, dice, los cuales se dieron en una carta dirigida a la opinión pública y sin dar respuesta al oficio que él presentó sobre sus dichos de la ministra Norma Piña. El senador de Morena, Alejandro Armenta, reaccionó a la carta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, en la que reconoció que sí, le envió mensajes de WhatsApp, conversación en la que el morenista acusó que recibió amenazas de parte de ella. En su cuenta de Twitter, el legislador señaló que la investidura que tiene como presidente del Senado y ella como ministra de la Suprema Corte exigen una comunicación institucional, como lo establece la Constitución. Subrayó que es lamentable que se emitan expresiones a título personal, las cuales se dieron en una carta dirigida a la opinión pública y sin dar respuesta al oficio que él presentó sobre sus dichos. La justicia para las y los mexicanos debe estar en manos de una autoridad que responda a los intereses del pueblo y no a un criterio personal. Así lo señaló Alejandro Armenta. Este es el documento que envió, que dio a conocer, y esta es la carta. En la carta, Piña reconoció que sí sostuvo la conversación con Armenta. Sin embargo, sostiene que su modo frontal de hablar no puede verse como una amenaza. En el texto señala que hace dicha aclaración por respeto a quienes han mostrado apoyo a su persona, a mi persona, dice ella. La carta fue difundida por reporteros que cubren la fuente de la Suprema Corte. Sin embargo, generó sospecha debido a que no cuenta con ningún membrete, aunque sí con la firma, que se presume es la de Norma Piña. Esta es la carta. Déjeme ver si se la puedo presentar aquí para que la vea de una manera total. Aquí está la carta. Ciudad de México, 18 de mayo de 2023. Dice, hago esta aclaración por respeto a quienes han mostrado apoyo a mi persona, por respeto a mis pares y a mi familia. No quiero que mi silencio deje lugar a dudas, como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier. Sostengo en público lo que dije en privado. Sus expresiones sobre datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial, me indignan. Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza.
La honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos exigen. Precisamente todo lo contrario a lo que se ha visto en esta Suprema Corte bajo el mandato de Norma Piña. Empezaron a reaccionar senadores como César Cravioto, que publicó: hoy se confirma que la ministra de la Suprema Corte, cabeza del Poder Judicial, envió mensajes intimidatorios al presidente Armenta Puebla. Pues sí, es Alejandro Armenta, del Senado mexicano, quien es la cabeza de la Cámara Alta del Poder Legislativo. Ojalá que este exabrupto que cometió la presidenta de la Suprema Corte sirva para serenarse y que su antipatía hacia la 4T no la lleve a ella y a sus ministros a seguir cometiendo atropellos a la Constitución y a la justicia. Apenas habían cometido otro con el tema relacionado al INAI, que tanto parece les molesta. Ahora bien, ¿cuáles pudieran ser las repercusiones de lo que pasó? El abogado que contrató, le digo, el presidente de la mesa directiva del Senado y también presidente de la comisión permanente, establece qué es lo que puede pasar en ese escrito que envió a la Suprema Corte y que no le quisieron recibir hasta que pues tuvo que ponerse serio. Esto es lo que puede pasar con este caso. Que como lo dispone el artículo 1 de la Constitución en su párrafo 3, los derechos humanos son prioritarios en el ejercicio de las funciones públicas en México, y esto lo saben los miembros ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque su actuar es un tribunal constitucional en donde efectivamente ponderan derechos, y esos derechos, la ponderación de derechos, hacen los estudios minuciosos para ello. Entonces, si hay una libertad de expresión, finalmente debe ser respetada porque es parte del articulado que se encuentra en nuestra Constitución dentro de nuestros derechos humanos. También es menester señalar que el artículo 6 constitucional establece la manifestación de ideas, no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, acto que puede consolidarse una vez que en la relatoría del escrito que se presentó, fundamentado en el 8º constitucional, a través del respeto, derecho de petición, que la ministra manifieste si efectivamente se llevó a cabo este tipo de comentarios, cuestión que es grave para lo que ha planteado el senador de la República. Con esto concluyo. Cualquier inquisición judicial o administrativa, cualquier acto que pretenda comprometer la autonomía, independencia o soberanía de los poderes constituidos, es a su vez un hecho punible, tipificado formalmente en el apartado correspondiente del Código Penal Sustantivo de carácter federal. Ellos, ministros, lo saben. Al mismo tiempo, los excesos o abusos de altos funcionarios que comprometan el marco constitucional pueden ser objeto de una sanción política a través de un juicio político, que también lo sabe. Es cuanto, señor presidente. La conclusión: hay presuntamente, y con base en el escrito que presenté, hay la posibilidad de un acto de intimidación que, para la responsabilidad que tengo, no puede ser admisible. Este es el escrito que se entregó, donde no juzgo, donde solicito a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establezca, con fundamento en el artículo 6 y 8 de la Constitución y bajo protesta de decir verdad, si de su teléfono surgieron esos mensajes a las 9 p.m. con 1 minuto, para que yo esté en el ejercicio de mis derechos para actuar legalmente. Lo que le estoy pidiendo formalmente a la ministra de la Corte es que se pronuncie si ella fue quien escribió esos mensajes. Si no los escribió ella, lo tendrá que decir. Si los escribió o no, tendremos que seguir el procedimiento legal correspondiente.
¿Qué esferas de mi vida personal interviene probablemente, presuntamente, con este texto del número telefónico de la presidenta de la Corte? Interfiere en mi vida familiar e interfiere en mi responsabilidad como legislador. Son dos aspectos que está presuntamente violentando, porque se refiere a mi familia y porque se refiere a mi actuar. Así es que ese es el hecho. Concluyo, respetuoso del poder judicial, y soy plenamente respetuoso de las mujeres. Este es un tema de asunto jurídico, de competencia entre los poderes, y tanto ellos merecen nuestro respeto como nosotros merecemos el respeto del poder judicial. Así lo planteó pues Alejandro Armenta Mier en su conferencia de prensa, donde estuvo acompañado de un abogado especialista en temas constitucionales. Dice: yo no soy abogado, por eso tengo aquí un abogado que es especialista en esos temas de derecho. Conozco que esto no debe pasar, y que ahora se ponga brava la ministra con el respaldo de quienes la apoyan, pues tendría que haber un consenso más general, porque los senadores tienen todo el respaldo para poder actuar en consecuencia. Mire, está muy sencillo, no hay mucho que buscarle. Creo que el senador puede iniciar un juicio político en contra de la ministra por estos hechos donde él considera que se ha perjudicado su imagen, bueno, no su imagen, que le han tratado de intimidar tocando dos ejes centrales. Uno es su familia, que debe ser muy respetada, y el otro es su trabajo como legislador. En ambos casos, digo porque, los ministros de la Corte, es que los derechos humanos son inatacables, es que debe ser, bueno, cuando les conviene. Ahí está el caso de Alejandro Armenta. Esto no ha terminado, creo que apenas inicia. Cierto que la carta esta que supuestamente, porque no tiene membrete, la carta que se dio a conocer a través de redes sociales, dice la ministra que ella es así de fuerte, ¿cómo decirlo? De una manera que no parezca grosero. Bueno, creo que está bastante amplio lo que escribió. Mire, es que no nada más fue algo así sencillo. Hablo a nombre estrictamente personal, pero los tengo en público. Usted puede ver a los ojos a sus hijos, a sus hijas, después de lo que dice. Para nada estoy convencida de todo esto. Nunca sería mi intención amenazarlo, no es mi estilo. Una disculpa si así lo entendió usted. Usted debe respetar mi derecho a expresarme, y yo soy su derecho a juzgar. Sus expresiones, ministra, reflejan otra cosa. Es penoso lo que hace. Así lo expreso, y ahora le pido que lo haga públicamente y no se suba en su cargo. Una disculpa. Ya no se la acepto. Yo no la he ofendido. Si está serio todo esto que escribió la ministra, pues tiene que ser tomado en consideración a la hora de que se proceda, porque ya el documento está radicado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora tendrá que comparecer la ministra Norma Piña, quizás ante instancias federales, porque ella lo sabe. O sea, ellos con conocimiento de causa y conocimiento del derecho son especialistas en esto, son juristas. Bueno, entonces saben a qué le tiran. Creo que por eso hay una disculpa, y que soy muy frontal y que mi tono es así firme. Dicen que el que se lleva se aguanta, ministra. Ahora le toca responderle al senador de acuerdo al escrito que él envió a través de su abogado. Eso es lo correcto. Y establecer un canal institucional para que dejen de andarse con estos asuntos que pues, pueden sonar a intimidación, pueden sonar a muchas cosas, pero no es correcto que lo haga la presidenta de la Suprema Corte, aunque está convertida en la tremenda corte de tres patines. Amigas, amigos, yo regreso con más información.